Me pagaban bien, sí. Tan bien que durante semanas pensé que por fin había encontrado el trabajo perfecto. Pero si estás escuchando esto ahora, déjame advertirte algo desde el principio. Nadie te paga una cantidad exagerada por un trabajo sencillo si no hay algo escondido detrás. Nadie. Y yo lo descubrí demasiado tarde. Porque lo que pasaba después de medianoche, bueno, eso era algo que jamás apareció en el contrato, ni en la entrevista, ni en ninguna conversación informal. Era como si todos allí decidieran colectivamente guardar silencio. Y no un silencio cómodo, sino uno tenso, como si hablar del tema pudiera causar problemas reales. Recuerdo la primera vez que pisé aquel edificio. Era un complejo grande, impecable por fuera, pero extrañamente vacío por dentro. No vacío de cosas, sino de vida. Las paredes parecían recién pintadas, pero no había ruido de empleados, no había teléfonos sonando, ni pasos, ni conversaciones. Solo el eco de mis propios movimientos. Me habían contratado como asistente nocturno administrativo, algo así como un vigilante con tareas básicas. Nada complicado. Revisar inventarios, actualizar un par de documentos, monitorear un panel de luces y sensores que raramente se activaban. Eso fue lo que me dijeron al menos. El gerente que me recibió era un tipo amable, aunque siempre parecía estar apurado. No hablaba demasiado, pero sí repetía una cosa una y otra vez. A las 23:50 cierra todo. No importa si estás en medio de un informe, si estás usando una impresora o si estás tomando café. A las 23:50 te mueves a la sala central y esperas instrucciones del sistema. No hagas preguntas. No te muevas de ahí hasta las 00:30. Siempre. ¿Estamos claros? Yo asentí medio confundido, pero en ese momento pensé que sería algún protocolo interno. Algo aburrido, tal vez exagerado. Nada más. Los primeros días fueron tranquilos. Llegaba a las 20:00, revisaba los pasillos, completaba los formularios que me dejaban sobre el escritorio, actualizaba archivos en el sistema. Las horas pasaban lentamente, pero el sueldo compensaba cualquier tedio. Además, el edificio tenía algo que me resultaba agradable. Estaba siempre impecable, iluminado de forma suave, silencioso, y aunque sí había una sensación de aislamiento, al principio pensé que eso jugaría a mi favor para concentrarme. Pero había detalles que no encajaban. Pequeñas cosas. Por ejemplo, nunca veía al personal del turno anterior salir. Siempre que yo llegaba, el edificio parecía ya desocupado. Tampoco encontraba rastros de limpieza reciente, lo cual era raro, porque el lugar permanecía siempre perfecto. Y lo más extraño, el panel que debía monitorear tenía unas luces numeradas del 1 al 12, pero nadie me explicó qué significaban. El gerente solo me dijo: mientras estén en azul todo está bien. Si alguna parpadea en blanco, ignórala. Si alguna se vuelve ámbar, ve a la sala central. Y si alguna se pone en rojo, bueno, nunca se va a poner en rojo. No te preocupes por eso. Lo dijo como si estuviera completamente seguro, pero su mirada decía otra cosa. Aún así, durante casi 2 semanas nada fuera de lo normal ocurrió. Yo cumplía el protocolo de las 23:50 sin fallar, incluso cuando me parecía exagerado. Cerraba todo, apagaba luces, me dirigía a la sala central, que era un cuarto cuadrado con un vidrio polarizado que daba al pasillo principal, y esperaba. Nunca pasaba nada. El reloj marcaba las 00:30. Yo volvía a mis tareas y la noche continuaba, hasta que llegó el día en que algo finalmente cambió. Esa noche, desde que entré al edificio, sentí un ambiente diferente, como si el aire estuviera más denso, más pesado. Un zumbido suave, casi imperceptible, parecía venir de las paredes. Pensé que quizás era alguna máquina funcionando en otro sector, aunque no sabía qué tipo de maquinaria podrían tener allí. Era un edificio administrativo, no una fábrica. Cuando pasé por el pasillo norte, donde estaban unas vitrinas con objetos antiguos, relojes de péndulo, teléfonos de disco, instrumentos raros, sentí una presión leve en los oídos, parecida a cuando uno asciende rápidamente en un ascensor. Me detuve un segundo intentando entender qué estaba pasando. Me sobé el oído, respiré hondo y seguí caminando. Minutos después la sensación desapareció, pero por alguna razón no logré quitarme la impresión de que algo se había movido allí dentro, como si uno de los objetos hubiera cambiado de posición de manera casi imperceptible. A las 23:20 ya estaba inquieto. Me costaba concentrarme en los informes, y cada pocos minutos revisaba el panel. Las luces estaban en azul, todas, pero la número 7 tenía un brillo distinto, como si pulsara muy lentamente. No se veía mal, no tenía un color extraño, pero estaba viva. Era lo único que podía pensar.
como si esa pequeña luz respirara. Cuando el reloj marcó las 23:50, prácticamente corrí a la sala central. Cerré la puerta, me senté en la silla frente al vidrio polarizado y esperé. La sala era fría esa noche, aunque el aire acondicionado estaba apagado. Y entonces lo escuché. Un sonido seco, leve, pero completamente fuera de lugar. Un paso. Y después otro. Y otro. Venían del pasillo principal, el mismo que había recorrido cientos de veces sin escuchar absolutamente nada. El panel seguía siendo azul, no había ninguna alerta, no había razón para que alguien estuviera caminando allí. Y sin embargo, los pasos continuaban. Eran lentos, pausados, como si la persona, o lo que fuera, supiera exactamente hacia dónde iba. Trataba de no mirar fijamente el vidrio, pero la curiosidad pudo más. Al principio no vi nada, solo sombras suaves proyectadas por las luces automáticas del techo. Pero entonces distinguí una figura. No era completamente nítida, como si estuviera cubierta por una bruma mínima, casi invisible. Caminaba con ritmo constante, y aunque su forma era humana, había algo extraño en la postura, como si cada movimiento estuviera milimétricamente calculado. Sentí como el corazón me golpeaba contra el pecho. Me incliné hacia atrás, aferrándome a los brazos de la silla. La figura se detuvo justo frente al vidrio polarizado. Yo sabía que desde mi lado podía verla claramente, pero desde afuera no deberían ver nada. El vidrio estaba hecho para eso. Y aún así, la figura inclinó la cabeza, lentamente, como si intentara mirar hacia adentro. Un escalofrío subió por mi columna. Y entonces la luz número 7 se volvió ámbar. La luz número 7 parpadeaba en ámbar, lenta pero constante. Era la primera vez que veía ese color, y aunque el gerente me había dicho qué hacer en ese caso, yo no podía moverme. No había explicación lógica para lo que estaba viendo. La figura seguía allí, inclinada, quieta, casi pegada al vidrio polarizado. No debería poder verme, pero la forma en que su cabeza estaba orientada era como si supiera exactamente dónde estaban mis ojos. Quise levantarme, retroceder, salir corriendo, lo que fuera, pero mis músculos no respondían. Un sonido leve empezó a llenar la sala. Un zumbido, primero suave, luego más intenso, como si algo eléctrico se estuviera activando en las paredes. La figura del otro lado pareció reaccionar. Enderezó la cabeza lentamente y dio un paso hacia atrás, no en retirada, sino como si dejara espacio para algo más. Entonces ocurrió. El panel de sensores que yo podía ver desde mi asiento cambió. Las luces del 1 al 6 se apagaron por un segundo. Solo la número 7 quedó activa, parpadeando más rápido, más brillante, casi pulsando como un corazón acelerado. El aire dentro de la sala se volvió denso, casi sólido, y un frío intenso me envolvió de pies a cabeza. La figura del pasillo levantó un brazo. No parecía un saludo. No parecía un movimiento humano. Era un gesto lento, antinatural, como si cada articulación fuera independiente del resto. Y aquel brazo se movía con un retraso minúsculo respecto al cuerpo, como si no perteneciera ahí, como si hubiera sido adaptado o añadido después. Yo estaba paralizado. Intenté hablar, pero la voz no me salió. Y justo cuando pensé que algo terrible iba a pasar, todo se detuvo. La luz número 7 volvió azul. El zumbido cesó. La temperatura de la sala volvió a la normalidad y la figura desapareció. No se alejó caminando. No se deshizo como humo. Simplemente dejó de estar, como si nunca hubiese estado allí. Me quedé congelado varios minutos. No sé cuántos. Cuando el reloj marcó las 00:30, las luces automáticas del edificio cambiaron de intensidad, un indicador de que podía retomar mis tareas. Pero yo no era capaz de moverme ni de convencerme de que lo que había visto era producto del cansancio. Finalmente salí de la sala central. El pasillo estaba vacío, silencioso, impecable. Caminé lentamente revisando cada rincón, nada fuera de lugar, nada que indicara que una figura había estado ahí, a centímetros de mí. Esa misma noche pensé en renunciar. Pero el sueldo era demasiado bueno. Y algo dentro de mí, quizá una mezcla de curiosidad y obstinación, quería entender qué diablos estaba pasando en ese edificio después de medianoche. Así que volví la noche siguiente. Y la siguiente. Durante 3 días más todo fue normal. O tan normal como podía ser después de haber visto lo que vi. Pero la sexta noche, algo cambió de nuevo. Eran las 22:00 cuando escuché los ascensores activarse. Eso era raro. Nunca había visto los ascensores funcionar durante mi turno. Fui a revisar.
Las puertas estaban abiertas pero vacías. Las luces internas parpadeaban de vez en cuando como si hubiera un fallo eléctrico. Di un paso dentro del ascensor solo para revisar el panel. Y entonces escuché un latido. No un latido humano. Era un golpe seco, metálico, repetitivo. Venía de la parte superior de la estructura. Retrocedí inmediatamente. Y en cuanto salí del ascensor, las puertas se cerraron de golpe. El panel frente a mí mostró algo imposible. El ascensor empezó a moverse solo, subiendo piso por piso hasta llegar al nivel 12, un nivel que, en teoría, no existía. El edificio tenía solo 8 plantas. Miré fijamente el panel luminoso, incapaz de comprender. Cuando el número 12 apareció, el ascensor se detuvo. Hubo un silencio total, y entonces, muy despacio, el panel mostró algo más. 12B. El ascensor descendió de golpe, a una velocidad que ningún ascensor construido debería alcanzar. Saltaron chispas en las luces del pasillo. Y justo cuando pensé que se iba a estrellar contra el piso del lobby, las puertas se abrieron suavemente. Estaba vacío. O eso creí al principio. Porque en la esquina posterior había algo. Algo pequeño, como una esfera del tamaño de un puño pegada al rincón superior del ascensor. Vibraba suavemente, como si estuviera analizando el espacio. Un destello azul salió de su centro, se proyectó en líneas sobre el interior del ascensor y luego se apagó. La esfera cayó al suelo. Rodó hacia mí lentamente, como deliberado, y se detuvo justo frente a mis pies. No pude evitar inclinarme un poco, tratando de entender qué era. No parecía un dispositivo electrónico conocido, pero tenía placas metálicas, pequeños conductos y algo parecido a una rendija central que respiraba. Sí, respiraba. Retrocedí un paso por puro instinto, y cuando lo hice, la esfera se plegó hacia adentro como si se activara. Las placas se reacomodaron con un clic suave y un brillo interno comenzó a crecer. Yo ya no esperaba encontrar lógica en nada de lo que ocurría allí después de medianoche, pero incluso para ese contexto, aquello era demasiado. Salí corriendo por el pasillo, dejando la esfera atrás. No quería saber qué pasaría si se abría completamente. Me dirigí directo a la sala central, incluso antes de que fueran las 23:50. Cerré la puerta, apagué las luces y me quedé quieto, respirando rápido, tratando de calmarme. Las 23:50 llegaron. Las luces del edificio cambiaron, y el panel mostró algo que nunca antes había visto. No la luz número 7, no una alerta en ámbar. Las 12 luces estaban en rojo. El gerente había dicho que eso nunca pasaría. Jamás. Que ni me preocupara por esa posibilidad. Pero allí estaban. 12 luces rojas parpadeando, sin patrón, sin pausa, sin explicación. Y entonces lo escuché. No eran pasos. No era el zumbido eléctrico de antes. No era la figura de aquella noche. Era un sonido nuevo, como si algo estuviera arrastrándose por dentro de las paredes. No por los pasillos, no por el techo, por dentro de las paredes mismas. Golpes sordos retumbaban en distintos puntos. El vidrio polarizado vibraba. El panel parpadeaba sin control, como si estuviera siendo sobresaturado por algún tipo de señal. Y entonces, muy lentamente, las luces rojas empezaron a apagarse una por una, no volviendo a azul, simplemente apagándose. Se apagó, se apagó, se apagó, se apagó. Así hasta llegar a la número 12. Cuando la última se apagó, se encendió una luz que no había visto jamás. No estaba en el panel, no estaba en la pared, no estaba en ningún equipo. Era una luz que venía desde debajo del suelo. Una línea fina, como si una grieta luminosa estuviera abriéndose bajo mis pies. Me levanté de golpe, retrocediendo a la esquina. La luz creció extendiéndose por el contorno de la sala central, formando un cuadrado perfecto. Y entonces la línea tembló. El piso bajó 2 centímetros. Y escuché un clic mecánico. La sala central era un ascensor, solo que nunca nadie me lo había dicho. La habitación tembló ligeramente. Las paredes internas cambiaron de textura, como si mecanismos ocultos se activaran. La sala bajó, no rápido, sino lentamente, como si descendiera a un lugar donde la precisión fuera crucial. El descenso duró cerca de 1 minuto, y cuando se detuvo la puerta no se abrió, pero una de las paredes se volvió transparente. Detrás de ella había un corredor frío metálico, lleno de tubos, cables y estructuras que parecían pertenecer a una instalación completamente distinta al edificio de arriba. Como si yo hubiera sido transportado a otra parte. Y no estaba solo.
Había varias figuras en el corredor, todas inmóviles, todas alineadas, todas idénticas a la que había visto aquella primera noche. Pero había algo peor, una más grande que el resto, inmóvil pero con la cabeza orientada directamente hacia mí, como si hubiera sabido exactamente en qué momento llegaría. El panel interno de la sala mostró un mensaje, uno que jamás olvidaré: turno nocturno completo, proceso de observación finalizado. Yo no sabía qué significaba eso, pero entendí perfectamente que lo que fuera que ocurría allí no era trabajo humano. No tenía nada que ver con administración, con inventarios ni con vigilancia. Yo no era un empleado, era un experimento. La sala subió de nuevo lentamente sin sacudidas. Cuando las paredes volvieron a su estado normal y la puerta finalmente se abrió, eran las 02:30 en punto. Recogí mis cosas. Fui al vestuario, salí del edificio sin mirar atrás y no volví nunca más. Aunque esa no fue la parte que realmente me hizo entender que salir era la única decisión posible. La verdadera razón fue que al llegar a casa encontré en mi bolsillo algo que yo no había guardado. Una pequeña placa metálica, del tamaño de una tarjeta. Suaves líneas grabadas, un número, 7, y una frase debajo: siguiente fase pendiente. La dejé donde la encontré, y desde entonces cada noche a las 23:50 en punto, mi teléfono vibra una vez. No suena, no muestra notificación, solo vibra, una vez. Como si algo o alguien estuviera esperando que vuelva. No pienso hacerlo, no importa cuánto dinero ofrezcan. No pienso volver a ese edificio, porque ahora sé exactamente qué pasa después de medianoche, y tú tampoco querrías saberlo de cerca. Gracias por escuchar mi historia. De verdad, gracias por llegar hasta aquí. Si quieres apoyar este canal y ayudar a que más historias como esta puedan compartirse, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que disfrute de relatos inquietantes. Tu apoyo significa muchísimo. Que tengas una noche tranquila, o al menos más tranquila que las mías.